A continuación a ver cuántos estamos. Estamos 575 personas profesionales de la salud que nos están escuchando, ¿no? Damos la bienvenida al doctor Luis Figueroa, ¿no? El doctor Luis Figueroa es expresidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, ¿no? Expresidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica, y miembro del comité permanente de acreditación del INACAL, periodo 2023. Doctor Luis Figueroa, siempre es un placer oírlo y bienvenido. Muchas gracias en primer lugar, por la invitación, por esta oportunidad que me dan. Felicitar al Instituto Nacional, al Instituto del Niño de San Borja, por promover estos espacios académicos, ¿no? Que definitivamente fortalecen las competencias de todos nosotros en el ámbito en el cual se desarrolla. En esta oportunidad, hablando un poco de medicina transfusional, y bueno, hablamos con Joe ya hace algunos meses y ya había realizado esta presentación para la Sociedad Peruana de Hemoterapia, entonces es un tema actual, es una revisión narrativa, es una revisión de la literatura que puede estar publicada, pero haremos algunas reflexiones al respecto. Entonces, agradezco por esta oportunidad, así que vamos de frente a la presentación. Voy a compartir. Muy bien. Entonces vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial en la medicina transfusional. ¿Ok? Estos son, bueno, mis filiaciones. Yo soy actualmente médico patólogo clínico del Hospital Tres Suárez Sangamos de la Seguridad Social. Y bueno, al hacer esta una revisión, no hay ningún conflicto de interés con el contenido. La primera parte vamos a tratar de ver un poco qué es la inteligencia artificial o qué se entiende por inteligencia artificial. Estas son revisiones muy puntuales. En general, vamos a ir entendiendo un poco los conceptos. Probablemente todos ya entendemos hoy en día, gracias a a gran acceso de información que existe en el Internet, podemos entender un poco más en qué consiste la inteligencia artificial. Eh, esta diapositiva ilustra cómo en el mundo se han realizado muchas investigaciones. Y si vemos con detalle, la mayoría de ellos en la zona europea, americana, asiática. Lamentablemente no se ven estudios publicados. Estamos hablando estrictamente de ensayos clínicos. Esta es una publicación que se hace en Lancet, donde revisa 88 ensayos aleatorios relacionados a inteligencia artificial, ¿no? El 27% producido en Estados Unidos, 26% en China, en diferentes, digamos, disciplinas médicas. Vemos que la mayoría está enfocada en temas de gastroenterológicos. También hay un porcentaje importante de radiología y así siguen bajando. La idea es que esta publicación habla de estudios que han tratado de implementar diferentes estrategias de inteligencia artificial a los procedimientos habituales que se aplican dentro de digamos, el flujo clínico de las atenciones médicas. Pero ninguno de estos estudios abordó como resultado o valoración principal reducir una mortalidad. Sin embargo, en estos últimos años vamos a comenzar a ver el incremento de cómo intervenciones de inteligencia artificial reducen la mortalidad. Lo mismo para medicina transfusional. Todos los estudios que se puedan hacer donde se incluyan herramientas de inteligencia artificial de diferente complejidad, se tendrían que valorar y ver cuál es el impacto en la reducción de mortalidad, de morbilidad también de repente en los pacientes objetivos. En este caso, este es el primer ensayo que se publicó, un estudio asiático donde pacientes con fibrilación auricular que se atendían de manera rutinaria versus pacientes que le incrementaron herramientas de inteligencia artificial, en este caso un monitoreo con algunos dispositivos, aparte de alertas, etcétera. En el tiempo, en el seguimiento, obviamente el grupo en el cual se hizo la intervención tuvo una reducción, ¿no?, en la muerte acumulada en comparación con el grupo tradicional o control. Entonces, eso es lo que probablemente va a ir sucediendo y se ve en la evidencia.
Eric Topol, recomiendo que lean a Eric Topol. Eric Topol habla de diferentes aspectos. Uno de ellos definitivamente es el tema relacionado a la inteligencia artificial en la salud. Y él dice que esto va a continuar, sin embargo, a pesar que se pueden dar dos pasos adelante, siempre va a haber un paso atrás, porque van a haber, obviamente, publicaciones que hagan entender que en temas de inteligencia artificial existen todavía algunas limitaciones y algunos vacíos que se irán abordando en el tiempo. Y básicamente la inteligencia artificial trata de emular o hacer o tratar de simular lo que hace el pensamiento humano, lo que hace un ser humano. El pensamiento que trata de desarrollar la inteligencia artificial ahora en sus diferentes modelos es tratar de desarrollar un pensamiento como el ser humano, como lo harían probablemente nuestras neuronas en el cerebro, como lo harían la complejidad de nuestro tejido nervioso. Ese es en esencia. Obviamente, ahí entra un concepto importante que es la racionalidad, la razón. Cómo realmente esta herramienta pudiera discriminar o establecer cosas que nuestro razonamiento lo hace. Esta es una neurona tradicional con su cuerpo, sus axones, sus dendritas, y acá se transmite la información. Y esta es la neurona matemática de la inteligencia artificial, con información de diferentes intensidades que van a tener un peso, que son bivectoriales, multivectoriales, en fin, que van a estar dentro de un corpus, de una data, de un lugar donde se va a obtener información y van a haber, obviamente, información que va a tratar de consolidarse para establecer una salida, ¿no? A través de funciones. Todo esto es matemático. Todo esto es matemático y lo que utiliza solamente la inteligencia artificial son los bytes y combinaciones de números para tratar de dar resultados en base a la complejidad. Pero esto es una neurona. Esta es una neurona de la inteligencia artificial, pero acá pueden haber múltiples neuronas. Y de la misma forma se pueden hacer diferentes complejidades dentro de la estructura de los algoritmos, con capas ocultas, multicapas, etcétera, que van a hacer que la información que se obtenga va a depender de la complejidad del modelo que yo desee implementar, ¿no? En un escenario estrictamente in silico. Entonces, ahí se va comenzando a dar la diferencia. Y para eso, una herramienta crucial es el machine learning o el aprendizaje automático, donde las máquinas, las computadoras comienzan a aprender, comienzan a desarrollar ese, en teoría, o entre comillas, ese razonamiento, esa capacidad de emular el razonamiento humano. Pero para que esto suceda, pues necesita un proceso, un desarrollo, un proceso iterativo donde lenta y sostenidamente el modelo tiene que ir madurando en base al entrenamiento, ¿no? En base al entrenamiento. Y por ejemplo, nosotros de manera rutinaria, cuando entramos quizás a una página, te dice pues si hay un tráfico de luces o hay líneas de puentes o taxis. Entonces uno va a marcar y lo que al final uno está probablemente alimentando es un modelo de autos autónomos que no van a necesitar chofer y que van a reconocer estructuras en base a lo que se está entrenando su modelo. Y así muchísimos ejemplos que hoy en día se pueden ver que vienen de hace muchísimo tiempo. Más aún ahora, esto se ve reflejado con el tema de la inteligencia artificial generativa, donde hoy en día no hay segundo que nos esté publicando a nivel mundial nuevas plataformas, nuevas aplicaciones que mejoren la calidad de imágenes, que mejoren la calidad de videos, que mejoren el contenido de información textual, igual para el tema de investigación científica, etcétera, etcétera. Hoy en día vemos videos ya que salen personas hablando sobre un tema que son generadas inclusive por inteligencia artificial. Entonces, cada vez esto va a ir siendo más complejo y una de las reflexiones importantes en este momento es cuánto estamos tratando nosotros de subirnos a esa ola y aprender más de estos conceptos. En el laboratorio clínico, la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial no es ajena, ¿no? En los laboratorios clínicos se dice que inclusive una de las herramientas más antiguas, digamos, de esta
parte elemental de la inteligencia artificial, son las curvas de calibración, por ejemplo. Eh, a nivel de laboratorio tenemos información que se clasifica en datos estructurados o no estructurados y en base a esa información uno va a establecer algunas herramientas o algoritmos en base al machine learning que van a, al final, en base a los insumos, al input, obtener unos resultados, ¿no es cierto? Y esto se va a dar en diferentes niveles. Hay hace mucho tiempo, por ejemplo, cómo diferentes pruebas se utilizan, por ejemplo, para determinar algún tipo de condición, algún tipo de enfermedad, los scores o calculadoras multiparámetros en base a pruebas de laboratorio, por ejemplo. En el caso esto de defectos del tubo neural, vemos cómo diferentes pruebas de laboratorio hace mucho tiempo se utilizan para este fin. En líneas generales, los laboratorios clínicos generamos mucha información, muchísima información, pero esta información se debería ya comenzar a estar utilizando. Entonces, la primera pregunta es si hoy en día tenemos a muchos profesionales de laboratorio, de bancos de sangre, en sus laboratorios clínicos, y me gustaría que lo escriban en el chat. ¿Cuántos de ustedes tienen profesionales de bioinformática, de medicina computacional o que sepan de inteligencia artificial, que sea su habilidad dura, hoy dentro de su equipo multidisciplinario? ¿Cuántos han contratado para que comiencen a ver qué cosas pueden agregar valor dentro de la información que tienen en sus laboratorios o bancos de sangre? Vayan escribiendo. Uno de los requisitos que se utilizan mucho hoy en día en el laboratorio clínico son aquellos procesos que quizás generan mucha demanda de tiempo porque son manuales y meritúan un tiempo razonable para su interpretación. Por ejemplo, patrones de espectrometría de masa o electroforesis para interpretar los proteinogramas, ¿no? Y hay diferentes estudios que han tratado de abordar este tema. Igual, por ejemplo, para la detección de hemoparásitos o lo que hoy en día tradicionalmente hacemos, por ejemplo, para las orinas, ¿no? En los análisis de sedimento con bibliotecas de imágenes van sugiriendo probablemente algún tipo de estructura o hallazgo morfológico que al final siempre la persona o el profesional que esté a cargo va a tener que corroborar. Igual pasa en el tema de autoinmunidad. Vemos cada vez plataformas automatizadas que permiten dar ya una interpretación del patrón, ¿no? De esta inmunofluorescencia hace mucho tiempo, muy subjetiva a veces, con bastante demanda de tiempo para su interpretación. Hoy en día eso está revertiéndose y muchas plataformas ya brindan un acercamiento más hacia esto. Por ejemplo, acá hace muchos años, 2016, si no me equivoco, pude ver cómo esta tecnología, que es un simple lápiz, que va a poder pasarse a través de la superficie de alguna estructura orgánica para determinar si en esos patrones, cuando se determinan por espectrometría de masa intraoperatoriamente en sala quirúrgica, para evitar obviamente una biopsia por congelación que demoraría tiempo, qué características tiene y en ese momento probablemente definir cuál puede ser la conducta quirúrgica, ¿no? Y acá inmediatamente le va a sugerir el patrón o característica de esos patrones, como por ejemplo pasa hoy en día con plataformas de microbiología, por ejemplo, con espectrometría de masa. Igual esto ha ido incrementando en el área de hematología, ¿no? En el área de hematología vemos que esto es muy frecuente, ¿no? Cada vez los equipos hematológicos están permitiendo la determinación morfológica, alertas, alarmas, sugerencias de patrones en relación a la inteligencia artificial de lo que van viendo. Y todo esto obviamente ha sido trabajado, ¿no? Ha sido trabajado en modelos, han tenido un entrenamiento y al final van permitiendo pues su determinación o plataformas que hoy en día mediante herramientas de inteligencia artificial y machine learning permiten determinar las características de cada una de las células. Muchos de estos estudios han sido ya comparados probablemente con, o plataformas comparadas con humanos, ¿no? Y ven la correlación para tratar de implementarlo hoy en día dentro de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, acá, mediante estrategias o modelos de red neuronal convolucional, y aprendizaje automático lograron tener una buena correlación. Y así como se está aplicando en el área de laboratorio hace muchos años y otras industrias, también viene a medicina transfusional o los bancos de sangre. Acá
La reflexión principal es cuánto deberíamos esperar en nuestro país para obtener ya de repente el desarrollo de modelos que estén en entrenamiento para temas puntuales que la literatura ya nos vaya orientando, ¿no? ¿Cómo está ese escenario en el país? Sería interesante conocer de repente algunas experiencias. En la revista Transfusion ya en agosto del 2023 se publicó más o menos una revisión sobre las herramientas de Machine Learning para medicina transfusional y hicieron una revisión de varios artículos, ¿no? Para tratar de ver en qué se estaban enfocando ya las estrategias o las herramientas de IA en banco de sangre, ¿no? Definitivamente el tema del Machine Learning ofrece pues una capacidad para analizar todos estos datos complejos. Recuérdense que en laboratorio en medicina transfusional generamos mucha información, ¿no? Mucha información valiosa y que está ahí. De repente esta información valiosa que nosotros de una manera tradicional estamos utilizando o hemos utilizado, de repente con algunos modelos y entrenamientos permitiría tomar mejores decisiones, pero claro, eso tiene que pasar por un entrenamiento para al final poder llegar a esa conclusión, ¿no? Eh, en este estudio, un clásico ejemplo de un modelo como con la información que podemos tener a nivel de laboratorio, con los ingresos tradicionales o las salidas que tenemos, comenzamos a entrenar esta información, esta biblioteca, esta data, este corpus, como quieran llamarle, y comenzamos a obtener resultados. Vamos haciendo testeos también para obtener resultados. Lentamente generamos el modelo y lo vamos entrenando, ¿no? Y esto es un proceso iterativo, esto no se detiene, cada vez debemos de mejorar, debemos establecer mejores pesos, digamos, mejores pruebas gol estándar para tratar de que el modelo sea cada vez más robusto y al final los resultados sean adecuados, ¿no? Y sean los que permitan tomar decisiones adecuadas. Y eso es de entrenamiento, esto puede tomar meses, años, en fin, dependiendo de la complejidad del modelo. Al final podemos obtener resultados, especialmente de tipo predictivos, y el modelo se va a ir evaluando, ¿no? Esto no se detiene, es como la mejora continua si hablamos en temas de gestión de la calidad. En el caso de esta publicación, revisaron muchísimos estudios, cerca de 4.500. Al final, incluyeron cerca de 93, ¿no? De los que, obviamente, en base a sus criterios de inclusión, mediante el análisis Prisma para esta revisión, pudieron incluir en su estudio. Como ven, muchos de estos estudios que han sido acumulados en el tiempo, básicamente han comenzado a impulsarse más en la década pasada, ¿no? Hasta el día de hoy, 2011, 2014 y 2023, miren cómo comienza a incrementar el número de publicaciones relacionadas a inteligencia artificial y medicina transfusional. De la misma forma, se comienzan a ver, dependiendo obviamente de la cantidad, por ejemplo, hay 44 en estudios que son de los Estados Unidos, China 16 y así van disminuyendo, han ocupado diferentes aspectos, ¿no? Decisiones para la decisión transfusional, la más frecuente, temas de predicción de la transfusión, seguridad de la transfusión, ¿no? El manejo, por ejemplo, del inventario. Y en el caso de los temas específicos de especialidades, más han sido enfocadas para temas quirúrgicos, ¿no? El uso de hemocomponentes en cirugía, trauma, sangrado gastrointestinal, otras que probablemente, y temas oncohematológicos, por ejemplo. Aquí en este estudio se detallan todos los subgrupos en relación a cada uno de estos bloques, en predicción de la transfusión, etcétera. Ya es un tema de ahondar, acá está la referencia. Si desean, después les puedo dar la bibliografía, no hay ningún problema, la presentación para que puedan ahondar. En relación a la agrupación de estos 93 estudios, en cuatro aspectos, vamos a tratar de ahondar un poquito en cada uno de ellos. En relación a la predicción de la transfusión, en decisión de la transfusión, la hemovigilancia y la gestión del almacén. En relación a cirugía, en la predicción, vemos que han tratado de predecir la transfusión relacionada con una especialidad o procedimiento específico. Entiéndase que van a priorizar aquellas cirugías probablemente que van a generar
un mayor consumo de hemocomponentes o un mayor sangrado en los pacientes, ¿no? Como cirugías cardíacas, cirugías traumatológicas de la columna, trasplantes, etcétera, ¿no? Y en ese escenario, bajo algunas condiciones previas del paciente, parámetros clínicos y lo que ya se conocía, comienzan a establecer quién realmente, y en el base a algunas características, va a necesitar más o menos sangre en base a la intervención. Y ese es el tema, ¿no? Algunos investigadores, por ejemplo, generaron modelos para identificar características que ayudan a predecir, como menciona, la transfusión de glóbulos rojos y su decisión, ¿no es cierto? Algunas utilizaron inclusive calculadoras de riesgo en línea y aplicaciones web en base a sus modelos. Ya en base al documento ustedes pueden ahondar de repente en alguna característica. Va a depender mucho de la realidad y el perfil de la demanda de sus hospitales, de sus establecimientos y lo que su banco de sangre y la especialidad probablemente a la cual más se dedican, ¿no? Hay en esta misma publicación hablan de revisiones sistemáticas también que valoran el riesgo de sesgos, ¿no? Que es un tema constante en la mayoría de publicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Estos modelos de predicción probablemente pudieran tener algún tipo de sesgo, ¿no? Y por eso es importante que estos modelos, ¿no? Estos modelos, cuando se comienzan a entrenar, pues cada vez sean más rigurosos, cada vez traten de mejorar los pesos que establecen para el análisis vectorial o multivectorial de esta información para establecer mejores resultados, ¿no? Acá, en relación a trauma, refiere que hay una extensa literatura también que evalúan el tema de riesgo en pacientes de este tipo, traumatizados. ¿Cuántas emergencias tenemos? Pacientes que llegan, especialmente aquellos hospitales que manejan muchos pacientes politraumatizados y que generan una gran demanda de hemocomponentes, ¿no? Eh, y que estos pacientes pues meritúan una respuesta inmediata. En mi hospital, por ejemplo, en el Hospital Angamos, en el banco de sangre que tenemos ya hace años, tenemos una herramienta que permite ver el uso adecuado en este tipo de pacientes. Cuando hay una hemorragia masiva, se activa un protocolo. Pero ya en este tiempo hemos creado una información importante, hemos visto qué tipo de pacientes probablemente necesitan o qué características clínicas están asociadas a una mayor demanda de hemocomponentes y podría ser, por ejemplo, el siguiente paso, avanzar hacia aplicar modelos de inteligencia artificial para fortalecer este protocolo que ya hace años aplicamos. La capacidad de predecir, obviamente, las transfusiones cuando el paciente llega al hospital y tomar mejores decisiones es lo ideal, ¿no? Hay que predecir la transfusión, predecir cuántas unidades de componentes acelulares o acelulares van a necesitar estos pacientes en base ya a algunas características clínicas, predecir de repente la activación ya de por sí del protocolo de transfusión masiva o la transfusión en sí en esos pacientes sería crucial. Otro tema que continúa vigente, más aún en los países de bajos y medianos ingresos, es el tema de la mortalidad materna, ¿no? El tema de la necesidad de hemocomponentes en estos pacientes, ¿no? Creo que hace poco unas noticias se veía como un producto lamentablemente se perdió por trasladar a una madre, ¿no? En gestación de un lugar lejano, sin acceso. Bueno, existen muchas variables, en realidad es un tema complejo y pues también se necesita el acceso, ¿no? Ver de repente qué pacientes en base a las condiciones clínicas va a ser una potencial usuaria de hemocomponentes, etcétera. Igual pasa con los pacientes con hemorragia digestiva que llegan a nuestras emergencias, ¿no? En estos pacientes, en base a las características clínicas, el uso de alguna herramienta va a ayudar a la predicción del mejor uso. Y también pacientes, por ejemplo, con gran comorbilidad, pacientes por diferentes temas de morbilidad, van a necesitar el uso de hemocomponentes, ¿no? Y hay que tratar de ver de qué forma esto se puede predecir. Otro aspecto importante que menciona esta revisión es el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la decisión de la transfusión, ¿no? A veces, y esto lo vemos, hay muchos hospitales que comienzan a establecer diferentes estrategias para la optimización del uso de los hemocomponentes, ya sea
herramientas de repente, espacios educativos o de repente algoritmos que pudiéramos usar dentro de sistemas de información del hospital o del laboratorio para el banco de sangre para hacer un correcto uso de estos hemocomponentes, de que por sí siguen siendo escasos. Recuérdense que en nuestro país todavía no llegamos ni siquiera al 30% de donación voluntaria, pero un valor bastante alto comparado con otros países, ¿no? Entonces, deberíamos apuntar un poco más sobre este aspecto. Igual, estudios han demostrado, pues, que herramientas de Machine Learning estiman el efecto causal que pudiera generar de repente los anticoagulantes que se introducen, perdón, sí, los anticoagulantes que se utilicen en los hemocomponentes, ¿no? Monitorizar, por ejemplo, el INR en estos pacientes, en fin, habría que ver la utilidad ideal. En temas de hemovigilancia, básicamente muchos estudios se enfocan en relación a las reacciones transfusionales, ¿no? En base a lo que ya se conoce y uniendo estas herramientas, podemos mejorar de repente la capacidad de detectar y predecir reacciones transfusionales agudas y eventos transfusionales adversos según el paciente. Eh, Hay diferentes métodos, a veces sabemos que en el tema de las reacciones transfusionales, el tema de la hemovigilancia sigue siendo una gran debilidad. Eh, Sabemos que la transfusión en nuestro país es un acto médico, ¿no? El monitoreo, quizás ese seguimiento posterior a la transfusión, tiene algunos vacíos. Entonces, ayudarían de repente ver de qué forma algunas herramientas de este tipo ayudarían, ¿no? Para detectar de repente tipo de reacciones. Por ejemplo, acá predicciones de lesión pulmonar asociada a transfusión, en hiperpotasemia asociada a transfusiones pediátricas, eventos adversos durante la hexaguinotransfusión por hiperbilirrubinemia neonatal, etcétera. Hay diferentes estudios. Un estudio muy interesante, me llamó la atención, es justo ver la calidad de los glóbulos rojos dentro ya del hemocomponente y cómo de repente la visualización, ¿no? De estos glóbulos en el tiempo podrían ver el impacto al momento del almacenamiento y el uso posterior y su utilidad, ¿no? Es un tema interesante también que podría ayudar a la predicción de ver de qué hemocomponentes quizás ya no debería inclusive de repente utilizarse u otros no. Y también se utiliza mucho para la gestión del stock, la gestión del inventario de banco de sangre, que como sabemos a veces hay un monitoreo de repente no adecuado que a veces termina inclusive generando la posibilidad de desecho, ¿no? De hemocomponentes tan valiosos y hay que ver también ese tema de una mejor forma, ¿no? Pronosticar la demanda, hay que hacer estudios rigurosos en base a lo que realmente demanda el establecimiento y recomendar pues lo que se va a necesitar, ¿no? Y que lo que sale del banco ya no regrese, obviamente. Son temas que tendrían que mejorarse de esta perspectiva. Hay modelos que se han implementado, por ejemplo, en un hospital de Canadá, donde redujo este desperdicio y almacenamiento diario, ¿no? Y es común que estos modelos de pronóstico se implementen en simulaciones para estimar los beneficios potenciales en su implementación. Bueno, ya hay diferentes estudios. Un estudio que me llamó mucho la atención fue este es un estudio aislado muy interesante, que implementaron herramientas de inteligencia artificial en la sala donde estaban los potenciales donantes, ¿no? Dice que hay un miedo a las agujas que afecta hasta un 25% en los adultos y estas personas pueden evitar donar sangre por estas reacciones vasovagales, ¿no? Más aún considerando que nuestra realidad, pues, eh, necesitamos el apoyo de la familia, no tenemos los stocks adecuados en los bancos de sangre de donación voluntaria. Entonces, en estas áreas previas a la donación, mediante herramientas de imágenes, podían detectar de repente algunos cambios faciales en los pacientes y inmediatamente se le hacía una intervención, se le hacía algún tipo de estrategia, ¿no? Para que su ansiedad o ese temor que tenían mejore y así tranquilamente donaban y no presentaban este tipo de reacción vasovagal. Pues este estudio también muy interesante, donde ya no solamente incluye temas de inteligencia artificial per se, sino que también incluye otro gran universo que se viene para nosotros, que son las ómicas, ¿no? Como por ejemplo acá tratan de aplicar la inteligencia artificial
para la seguridad y la eficacia. Dice identificar posibles reacciones adversas, predecir necesidades de transfusión, ayudar a encontrar una sangre adecuada, en fin, hay diferentes utilidades, pero este estudio en particular trata de ver cómo las características propias de los glóbulos rojos en base a un análisis ómico pudiera predecir las características de este hemocomponente para un uso potencial. Imagínense pues un análisis riguroso. La mañana escuchábamos cómo Helen hablaba ya del avance de los estudios del HLA ya con NGS. Imagínense de la misma forma poder hacerlo en donantes y no es lejano de repente imaginar un futuro en el que los enfoques de inteligencia artificial pueden identificar aditivos de almacenamiento óptimos para la sangre basados en biología del donante, características ómicas en el momento de la donación, acortar o extender la vida útil del producto, etcétera, etcétera. ¿Mm? También en la página de hoy ya tiene otra denominación, antes era la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Hay noticias en este enlace, pueden haber muchas noticias relacionadas a estudios que utilizan obviamente la inteligencia artificial y la ciencia de los datos en los bancos. Acá resumí alguna de ellas. Como hemos visto para el tema de la demanda, la gestión de la demanda es un tema crucial a nivel de los bancos de sangre, ¿no? Optimizar el inventario es importante. Altos costos, operativos, desperdicio, escasez, son temas que tenemos que tenerlo presente. Y aquí, por ejemplo, ellos evaluaron el inventario actual, los inventarios asumiendo un pedido de la demanda real, inventarios a realizar el pedido según predicciones, esta es la línea verde, cómo cambiaría, inventarios según la estrategia de pedido diario propuesta, utilizando predicciones como restricciones de inventario, y así comenzaron ellos a sincerar, obviamente, la demanda real que necesitaban con estas herramientas, ¿no? Entonces, como ven, hay un sinnúmero de aplicaciones de estas herramientas que se pueden utilizar para la medicina transfusional. Igual aquí, estudios para ver el tema de reacciones transfusionales, ¿no? Eh, y como sabemos, obviamente la inteligencia artificial pues tiene hoy en día muchas limitaciones, ¿no? A pesar de su avance, de su impulso, de la gran cantidad de publicaciones que se hacen día a día y cómo lentamente los modelos se van mejorando. Por ejemplo, ya ayer salió ChatGPT 4.5, claro que todavía no tiene un modelo de razonamiento, pero en líneas generales sigue incrementándose. También ya salió la inteligencia artificial asiática, etcétera. ¿Hay temas regulatorios pendientes? Sí, ¿no? Ya la OMS estableció un documento donde trata de abordar estos temas relacionados al marco regulatorio, el tema ético, ¿no? En el Perú estamos obviamente en proceso de desarrollar temas de normas de este tipo. La FDA, por ejemplo, en los Estados Unidos ya ha establecido algunos estándares importantes para el uso de algoritmos, ¿no? Y tratar de minimizar el sesgo y la optimización y su solidez de estos software, ¿no? Entonces, en líneas generales, vamos a tratar de ver algunas conclusiones importantes, ¿no? La inteligencia artificial y el machine learning influyen, obviamente, en forma drástica la forma en que se analizan hoy en día los datos y van a probablemente cambiar la manera como hoy en día las decisiones para las transfusiones se están tomando. De la misma forma, estos modelos deben ser diseñados, evaluados, supervisados de manera rigurosa, ¿no? Para garantizar la calidad y lograr, obviamente, disminuir los daños y la eficacia de lo que nosotros querramos implementar. El análisis de los datos, los modelos que queramos implementar, el entrenamiento que va a tener, la manera como lo vamos a implementar y los resultados que vamos a obtener, obviamente, van a ser cruciales cuando tratamos de utilizar estas herramientas. Hay temas importantes que obviamente siempre van a estar pendientes, presentes en el tema del uso de sangre, que es la transparencia de la información, los datos, la interpretación adecuada de los mismos, cómo podemos inferir que estos resultados pueden generalizarse. De repente, son temas que se tendrán que ir viendo. De la misma forma, la evidencia que se va obteniendo, cómo se interpreta para hacerlo y llevarlo a la práctica diaria, ¿no? O cómo estos modelos que de repente funcionan en algunas realidades quizás no son adecuadas para la nuestra, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias que realmente pudieran hacerse? Y de tal manera, al final, de repente, con herramientas de inteligencia artificial,
tener una mejor predicción de la transfusión, que probablemente quizás los modelos puedan llegar a superar la decisión humana, así como se ha visto en anatomía patológica, en imagenología, en diferentes estudios, ¿no? Con resultados mucho más altos. Entonces hay un incremento, definitivamente hay un entusiasmo de desarrollar este tipo de estudios, de utilizar estas herramientas en medicina transfusional. Sin embargo, la calidad, el acceso a la información, cumplir con los estándares y generalizar los hallazgos son temas que van a estar pendientes. Ya para finalizar, quise agregar dos estudios que recién han sido publicados. Esto lo he escrito hace poco en una editorial, Giuseppe Lippi y Mario Plevani, dos representantes de la medicina del laboratorio mundial, y le titulan Luces y sombras de la inteligencia artificial en la medicina del laboratorio. Y bueno, me quedo con las sombras, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? Dice el tema de los datos, ¿no? Este tema, ¿cómo se van a manejar esa información inesperada? La dependencia excesiva de repente de estas herramientas pudiera reducir el juicio clínico humano. Escasa rendición de cuentas de los errores que pudieran generar a quién le vamos a cargar esos temas, ¿no? ¿Quién es? Por ejemplo, hoy día yo sé que muchos de los que están escuchando esta conferencia tienen un smartwatch. ¿Qué pasaría si realmente de repente le está midiendo mal algunos parámetros? ¿A quién se van a quejar ustedes? ¿No? Preocupaciones éticas y legales es un tema constante y la necesidad de validarlo, obviamente, estos algoritmos es un tema importante. Y también, hace poquito, New England Journal, ahora en febrero, expuso justo la utilidad de la inteligencia artificial generativa, pero me gustó mucho su enfoque porque abordó la realidad de países de bajos y medianos ingresos. Entonces él se hace la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos principales desafíos y barreras para integrar la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en los sistemas de salud de países de bajos y medianos ingresos? Esa es su pregunta. Hay dilemas éticos, hay limitada infraestructura tecnológica. Quizás en la costa, en las capitales, tenemos un ancho de banda adecuado, ¿no? De repente los establecimientos de salud pueden iniciar este proceso, ¿no? Pero tendrán servidores, tendrán profesionales competentes. Los sesgos, como dije, y la privacidad de los datos. Y aquí me quedo una vez más, experiencia humana limitada. Si ahorita imaginemos que el Ministerio de Salud lance una convocatoria o la Seguridad Social para contratar profesionales con estas competencias, ¿tendremos la demanda o la oferta necesaria para nuestra demanda real? Si ya solo contrataríamos un profesional por hospital, ni siquiera para un servicio específico. ¿Habrán la cantidad de profesionales competentes para poder implementar estas herramientas? Y por último, el tema de la responsabilidad en caso de fallas o decisiones inexactas es un tema que tenemos que abordar. Muy bien, eso es todo lo que les he traído el día de hoy y no quería irme antes sin invitarlos, por favor. La Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, yo soy actualmente directivo, actualmente la presidenta es Carolina, y estamos desarrollando este congreso con mucho esfuerzo, cariño y dedicación, invitándolos a que vayan a Arequipa. Este cuarto Congreso Internacional Peruano de Patología Clínica se va a desarrollar del 4 al 6 de septiembre en la ciudad de Arequipa. Así que están todos cordialmente invitados. Pueden ingresar a nuestra página web, pueden entrar a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y tener mayor información al respecto. Muchísimas gracias. Ha sido un honor brindarles esta presentación y quedo a sus preguntas. Bueno, doctor Luis, la verdad que muy excelente charla, ¿no? Primero, la primera vez al menos que escucho una charla de IA en medicina transfusional. En realidad es muy reconfortante saber de que ya nos estamos interesando en estos temas en medicina transfusional también y esperemos de que haya más proyectos nuevos acá en Perú. Y contestando una de sus preguntas también, en realidad muy pocos bioinformáticos que al menos se puede ver o al menos en el transcurso de la patología clínica que tengo he podido contactar, ¿no? Y bueno, en realidad hay muchos datos que hacer y
solo con la ayuda, por ejemplo, a ver, primero voy a ver las preguntas. A ver, vamos a ver si hay Sí. preguntas para decirle. ¿Hay preguntas por ahí, Martín? No, no, por ahora no hay preguntas. Un comentario, voy a subir un poco el chat. Dice, no tenemos casi información sobre moléculas más aplicadas relacionadas con la IA. Ani Garizabalo. Bueno, sí, bueno, es una pregunta dispersa. En realidad, hoy en día, digamos que en el tema de laboratorio se ha impulsado mucho el análisis in silico, especialmente a nivel de proteínas, ¿no? Hay una empresa británica que ha revolucionado la interpretación molecular y potenciales blancos, ¿no? Y probablemente muchos de esos también se estén aplicando a temas de biomarcadores o moléculas. No sé si realmente eso probablemente aborde un poco su respuesta. Bueno, después hay muchas gracias a todos los que comentan, gracias a todos ustedes, Sonia, María Torres, Jennifer, Susana, Wilmer. Y gracias también Bueno, a Miguel, Martín Iglesias, que ha estado coordinando conmigo intensamente. bueno, doctor, justo le estaba comentando de que este tema de la inteligencia artificial sí es muy importante y al menos lo que usted mencionó, al menos del punto de la, por ejemplo, de la predicción de transfusión, ¿no? Antes, por ejemplo, en la época, bueno, hablando del 2018 más o menos, estaba empezando la boga del MBOS, MSBOS, que es los pedidos máximos de sangre para cirugía, ¿no? Lo que le decían EMBOS, ¿no? Que se le preguntaba, se hacía una estadística de los últimos 6 meses de cuánta sangre ha utilizado esa área de la cirugía. Se le preguntaba al anestesiólogo cuánto era la predicción para tal tipo de cirugía. Y según eso se hacían unas estadísticas para ver cuánto se cruzaba o no se llegaba a cruzar para tener un pedido limpio y ya de un día antes para las salas quirúrgicas, ¿no? Y ahora, como todo ese trabajo de 6 meses que se demoraba poder recopilar la información, hacer todo el cálculo, se puede hacer rápidamente y con mayor precisión estadística con el tema de la inteligencia artificial. En realidad, pues es algo que nos toca hacer, no es algo que viene en el futuro, sino tenemos que aprenderla y sería mucho mejor, como usted dice, con informáticos o biomédicos que nos ayudarían bastante, pero si Claro, no, es algo que nos toca. claro, y la idea de incorporar a estos profesionales dentro de la orquesta, digamos, de los servicios de patología y clínica, que incluyen laboratorio y bancos de sangre, es también aprender poco a poco de ellos, ¿no? Y así ir tratando de incluir más, obviamente cada uno en su campo, cada uno viendo qué cosas debe de mejorar, pero necesitamos, es una necesidad. Y por último, si el desafío es en un servicio, pues que sea en el hospital, ¿no? ¿Cuánta información se genera en los hospitales y cuánta información se está prácticamente diluyendo y quedando ahí en un servidor, en una data? Cuando hoy en día ya mediante estas herramientas se pudieran utilizar para mejorar probablemente la predicción, especialmente es la predicción. La Ujú, mayoría ujú, de las publicaciones hablan de la predicción sobre, ¿no? Encontrar oportunamente diagnósticos precoces, evitar obviamente mayor daño, sobreutilización, infrautilización, mal uso de bienes estratégicos, en fin, y cuán escaso encima después los hemocomponentes, ¿no? Sabemos todos ujú. los desafíos que hacen obviamente a nivel de los bancos de sangre para obtener estos hemocomponentes, ¿no? No, y dicho sea de paso ya para terminar, porque que es algo apasionante en realidad y es algo necesario, ¿no? Es apasionante porque es necesario, es el tema del stock, ¿no? El cálculo del stock, por ejemplo, que se hace en banco de sangre, determina un mínimo de 6 meses según OMS, ¿no? Discúlpeme, según ABB. Entonces, pero eso es un dato histórico que se tiene que hacer. Se ve sobre la historia anterior, los últimos 6 meses, acerca de las semanas pasadas. Pero no necesariamente es así, porque las cosas varían. Pueden variar de año en año, si no veamos lo del tema del COVID. En realidad,
algunos ya programas estadísticos mencionan de que tienen que hacerlo de semana con la semana misma del año pasado. Entonces, y ese tema estadístico puro no es muy difícil que lo pueda hacer pues una persona que no está totalmente capacitada al respecto. Doctor Bueno, Figueroa, en realidad le agradezco bastante, es un tema novedoso, esperamos tenerlo en la tercera versión del curso internacional y es un gusto siempre trabajar a su lado. excelente. Muchísimas gracias y éxitos que continúen desarrollando el curso como lo están haciendo hasta ahora. Un abrazo. Listo.